Excelente, buenísimo. Bien, vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy. Primero quiero darle la bienvenida a las personas que están conectadas ahorita. Feliz tarde, me gustaría saber si escuchan bien, si se ve bien. Pueden ir colocando en los comentarios si ven correctamente, si se escucha el audio. Bien, las personas que se van conectando. Perfecto, Nancy, hola, ¿cómo estás? Liz también se está agregando a nuestro grupo. Excelente, bueno, bienvenido a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Se escucha bien, perfecto, muchas gracias, Cintia. Bien, bueno, el día de hoy tenemos un tema algo sencillo, por decirlo de alguna forma. Vamos a conversar sobre cuáles son algunos de los errores comunes cuando queremos perder peso corporal, que es lo que solemos ver que pueda estar fallando. Y justamente de eso va a ir la conversación el día de hoy. ¿Cuáles son las razones por las cuales no estoy perdiendo peso? ¿Okay? Además de eso, me gustaría también conocer cuáles son sus puntos de vista con cada uno de los temas que vamos a tocar. Y si tienen dudas, comentarios, algún tema que deseen aclarar, lo pueden colocar en la caja de los comentarios. Y antes de terminar la transmisión, vamos a responder a cada uno de ellos, ¿bien? Así es, déjanos tus consultas, qué tal les parece el tema, cuáles han sido sus experiencias personales, todos esos detalles los pueden colocar también en los comentarios, ¿bien? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a colocar esto pequeñito para que puedan ver la presentación. Y vamos a colocar esto en grande acá. ¿Bien? Entonces, la pregunta del día de hoy es: ¿por qué mi dieta no funciona? ¿Bien? La presentación del día de hoy es un tanto diferente a lo que veníamos viendo en las últimas semanas. Esta es un poco más, digamos, práctica, tiene que ver con mucho del día a día, de las cosas que solemos hacer. No es tan técnica, aunque al final tenemos algunos aspectos un poco más técnicos. Entonces, bueno, la presentación de hoy es un poquito más relajada, y podemos ver aspectos que usualmente solemos hacer nosotros en nuestra rutina diaria, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo primero, para abrir este tema, recordando un poco cuáles son las claves de la pérdida de peso, ¿bien? Esto lo vimos hace un par de clases con el tema de las dietas de moda. El principal factor o la principal clave de la pérdida de peso es el balance energético, ¿bien? Permíteme, ¿bien? Acá. Es lo primero que debemos tener en consideración. El balance energético es básicamente esa diferencia entre la ingesta calórica y el gasto calórico, ¿bien? Ya luego de eso, esa es la clave principal, ya luego de eso nos podemos enfocar en la distribución de los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos. Y en tercer lugar podemos verificar cuál es la calidad de esos alimentos que estamos consumiendo, principalmente a través del aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales. Consideramos que un alimento es de mayor calidad nutricional cuanto mayor aporte de micronutrientes tiene, ¿bien? Y por último tenemos también los tiempos de comida. Los tiempos de comida, acá contamos la cantidad de comidas al día, 1, 2, 3, 4 comidas, la frecuencia de estas comidas, los horarios en los que se dan cada una de ellas, las comidas pre y post entreno, todos esos detalles van acá. ¿Bien?
Sin embargo, la principal clave o el factor clave de la pérdida de peso es justamente el balance energético, ¿bien? Eso va a ser lo principal o lo primero que debemos atender para favorecer pérdida de peso, que es el objetivo común o el objetivo más usual, ¿bien? Perfecto, entonces vamos a conversar un poco sobre qué es el balance energético. El balance energético es básicamente esa relación entre la ingesta que tenemos acá y el gasto energético. La ingesta energética viene dada por todos los macronutrientes que aportan calorías, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, es decir, todo lo que aporta energía a nuestro cuerpo. Y el gasto energético, por el contrario, es toda la energía que se gasta. ¿Bien? Tenemos el metabolismo basal. El metabolismo basal es básicamente esa energía que necesita el cuerpo para realizar funciones involuntarias. ¿Bien? Por ejemplo, todas las funciones del metabolismo necesitan energía. Nosotros no controlamos esas funciones, pero de igual forma es una energía que el cuerpo está consumiendo. Por ejemplo, también todo lo que son las contracciones del músculo liso, ¿bien? Del sistema gastrointestinal, por ejemplo, los latidos del corazón, el movimiento de nuestros pulmones, todo eso requiere energía y es una energía que se considera como metabolismo basal, ¿no? Además de eso, se le une al gasto calórico el efecto térmico de los alimentos, que es la energía necesaria para digerir y metabolizar esos alimentos, que es aproximadamente un 10% del requerimiento calórico total, y el gasto más importante, que es el de la actividad física, y viene siendo el más importante porque de estos es el único que nosotros podemos cambiar o podemos modificar, aumentar o disminuir. La actividad física aquí se cuentan las actividades programadas, sesiones de entrenamiento o realizar deporte, y también las no programadas, por ejemplo, las caminatas diarias o subir escaleras o la limpieza del hogar, es decir, esas cosas que hacemos, esos movimientos que hacemos día a día, ¿no? Que no necesariamente están programados como una sesión de entrenamiento o realizar un deporte en particular. Entonces, el balance, cuando esta ingesta calórica y este gasto calórico están en equilibrio, se favorece el mantenimiento del peso corporal, ¿okay? Por ejemplo, acá, fíjense, hay un ejemplo sencillo, una ingesta de 1500 kilocalorías versus un gasto de 1500 kilocalorías. Entonces, en este caso hipotético, esta persona estaría manteniendo su peso corporal, ¿bien? Sin embargo, este balance energético puede ser dinámico, es decir, podemos aumentar ingesta, o podemos disminuir ingesta, o podemos aumentar gasto, o podemos disminuir gasto. Cuando eso ocurre, existen dos escenarios posibles. En un primer lugar, bueno, tenemos de un lado el balance energético negativo, que es cuando la ingesta es menor al gasto calórico. ¿Bien? Entonces, fíjense acá un ejemplo también hipotético, una ingesta de unas 1500 kilocalorías versus un gasto de 2000 kilocalorías. Entonces, en este caso, cuando el gasto es mayor que la ingesta, se favorece la disminución de grasa corporal. ¿Okay? Y por el contrario, cuando el balance energético es positivo, vemos que hay una ingesta mayor que el gasto calórico, ¿bien? Unas 2000 kilocalorías en el caso de la ingesta versus unas 1500 en el caso del gasto, favorecerían el aumento de peso corporal, ¿bien? Ahora, disminuir peso corporal, es decir, qué tipo de tejido estamos disminuyendo en este caso o qué tipo de tejido estamos aumentando en este caso, es músculo, es grasa corporal, eso va a depender del resto de las claves o del resto de los factores de la pérdida de peso, ¿okay? Principalmente de la distribución de los macronutrientes, cómo distribuimos las proteínas, las grasas y los carbohidratos en el día, y también la calidad de esos alimentos, ¿bien? Es decir, el aporte de micronutrientes que estamos teniendo. Entonces, de esa forma vemos que la base, tanto para aumento o pérdida de peso, independientemente del tejido que estemos hablando, es el balance energético, es decir, ese equilibrio entre la ingesta y el gasto, el balance energético, ¿bien? Ahora,
Esta suele ser una frase bastante común, es decir, todo lo que como es saludable, pero no logro bajar de peso. ¿Cuáles pueden ser los factores que estén saboteando la pérdida de peso, por ejemplo, en el caso de esta persona? Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, preguntarse, ¿es realmente saludable eso que estás comiendo? En algunos casos, una persona puede creer que está comiendo o que está teniendo una alimentación saludable cuando realmente no es así. Un error bastante común cuando una persona desea perder peso es basar su alimentación en este tipo de alimentos denominados dietéticos, light, 0%, fíjense cada uno es 0% o bajo M. ¿Okay? Ahora, el problema de ese tipo de alimentos, bueno, hay varios inconvenientes al respecto. Primero, que los alimentos que están etiquetados como bajos en grasas o bajos en calorías pueden ser un factor que promueva el consumo de grandes porciones de alimentos. ¿Okay? Esto suele ser un error, es decir, una persona desea perder peso, comienza a consumir o comienza a llenar su alacena con este tipo de productos light, ¿bien? Y como dice cero grasas o light, entonces la persona suele pensar que es un alimento de libre consumo, es decir, que puede aumentar las raciones sin inconveniente porque al fin de cuentas es un producto light, dietético, 0%, entonces ese suele ser uno de los problemas con el tema de los alimentos light. Y la realidad es que cuando nosotros comparamos un alimento convencional con un alimento light, puede que no tenga mucha diferencia. En el Codex Alimentarius, que son una serie de normas con respecto a la alimentación, son normas internacionales, ellos estipulan que entre las diferencias entre un alimento light y un alimento y su contraparte convencional debe ser de al menos 25% en el caso de las calorías y en el caso de los macronutrientes, junto con el sodio también. ¿Okay? Es decir, en muchas ocasiones la diferencia entre un alimento light y su contraparte convencional es solo del 25%. ¿Bien? No hay mucha diferencia, muy lejos del pensamiento de que el alimento light es libre de calorías, por ejemplo. ¿Okay? Y por ejemplo, en el caso de los micronutrientes, ellos estipulan una diferencia de 10% entre uno y otro. Entonces, los productos light están libres de ser alimentos de consumo libre. Esto es uno de los primeros aspectos que debemos internalizar y verificar en nosotros. Es decir, si estamos en un proceso de pérdida de peso, cuánto de nuestras comidas, cuánto de lo que compramos son este tipo de comidas light, 0%, y cuánto estamos consumiendo de ellas. Recuerden que si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, bien sea sobre el tema que estamos tratando ahorita o sobre algún otro tema, lo pueden ir dejando en los comentarios. De igual forma, si tienen alguna sugerencia, qué tal les parece la presentación, si han tenido alguna experiencia de las que estamos nombrando acá, también la pueden compartir en los comentarios. ¿Bien? Perfecto, entonces aparte de tomar en cuenta ese detalle de que los productos light no son de consumo libre, también debemos tomar en cuenta cuáles son los ingredientes sustitutos de esos productos light. ¿Bien? Por supuesto, al disminuir las calorías de un producto o el aporte de grasas o de azúcares, indudablemente pues la industria debe sustituirlos con algún otro ingrediente. Entonces yo he colocado acá un ejemplo gráfico con dos productos, en este caso una mayonesa, para comparar el aporte de nutrientes de cada uno de ellos. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos de un lado la mayonesa light, que tiene un aporte de 50 kilocalorías, ¿bien? Del 50% del menos que en el caso de su contraparte convencional, que tiene un aporte de 110 calorías. ¿Bien? Vemos en el carbohidrato, la light tiene 1 gramo, la grasa también han disminuido un 50%, ¿bien? 6 gramos de grasa, pero el detalle viene cuando verificamos la cantidad de sodio que aporta esa mayonesa light. Entonces vemos que son 170 miligramos versus unos 90 miligramos por porción que aporta su contraparte convencional. Bien,
Entonces, esto sería prácticamente el doble por una ración, es decir, en la misma ración estaría aportando el doble de sodio. Ahora, si una persona que está, que decide comprar una mayonesa light, usualmente la mayonesa convencional utilizaba una cucharadita, puede llegar a pensar que en el caso de la light puede aumentar a 2. Y en ese caso esa persona estaría consumiendo incluso el triple prácticamente del aporte de sodio. ¿Bien? Entonces estos son los detalles que debemos tomar en cuenta. Usualmente cuando vemos también alimentos que son ricos en fibra, que solemos asociarlos también como dietéticos o saludables, lo que suele hacer la industria para hacerlos mucho más palatables o para hacerlos mucho más agradables al gusto es agregar una mayor cantidad de grasas. Entonces, esos son los aspectos que hay que tomar en cuenta con estos productos, ¿bien? Que el quitarle un ingrediente o que el disminuir un ingrediente siempre va a suponer un aumento de otro tipo de ingredientes. Y hay que estar atentos a cuál es ese otro tipo de ingrediente. Y bueno, aparte de este ejemplo, también están los edulcorantes no calóricos y sus posibles efectos. ¿Bien? Recuerden que estos productos que son bajos en azúcar, pues suelen utilizar edulcorantes no calóricos para hacer ese efecto de dietético light. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que los edulcorantes no calóricos ya se han demostrado que son seguros desde el punto de vista de que no aumentan el riesgo de cáncer, ¿okay? Sin embargo, hay otros tipos de investigaciones que se han estado realizando al respecto. Todavía hay un poco de controversia. Sin embargo, en algunos casos se ha visto que el consumo prolongado de los edulcorantes puede favorecer un balance energético positivo. ¿Bien? Recordemos que un balance energético positivo favorece un aumento de peso corporal. Esto cuando se usan estos edulcorantes a un largo plazo. Alguna de las hipótesis al respecto es que pueden generar un desequilibrio en el control de apetito y saciedad. ¿Okay? Disminuyen la sensación, aumentan la sensación de apetito. Eso favorece una mayor ingesta, un balance energético positivo y un aumento de peso corporal. Esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis suele estar relacionada con su alto grado de dulzor. ¿Bien? Usualmente los edulcorantes no calóricos suelen tener un aporte de sabor muchísimo más alto que el del azúcar de mesa o el azúcar convencional. Incluso en algunos casos hasta unas 200 veces. Por esa razón se utilizan pocas cantidades. ¿Bien? Sin embargo, se ha identificado que en personas que lo utilizan prolongadamente, el umbral del sabor dulce puede aumentar, es decir, que van a necesitar un mayor estímulo para sentir el sabor dulce, luego de utilizar un edulcorante. ¿Bien? Y lo contrario sucede, por ejemplo, cuando una persona deja de tomar azúcar, su umbral disminuye y cualquier estímulo, es decir, cualquier ingrediente dulce en las comidas, esa persona suele identificarlo rápidamente. ¿Okay? Entonces, en este caso los edulcorantes no calóricos pueden ser una estrategia de transición entre el consumir azúcar de mesa a no consumir azúcar. ¿Bien? Sin embargo, pues, su uso prolongado en ese aspecto del tema de la saciedad, pues todavía está en investigaciones. ¿Bien? Probablemente no sea adecuado su uso prolongado. Y también se han visto impacto negativo del uso de estos edulcorantes no calóricos sobre la microbiota intestinal, ¿bien? Que puede provocar una disbiosis. Entonces habría que estar atentos a estos aspectos. ¿Bien? Y su uso crónico, su uso prolongado, sobre todo si viene de varios tipos de productos. Es decir, si una persona suele llenar su alacena con productos light, lo más probable es que varios de esos productos tengan este tipo de ingredientes. ¿Bien? Y por último, pues no debemos olvidar que estos productos siguen siendo ultraprocesados. ¿Bien? Según la clasificación NOVA, y los alimentos pueden clasificarse según su nivel de procesamiento en alimentos primarios, procesados, ultraprocesados. ¿Bien? Los alimentos ultraprocesados tienen muy poca cantidad de fibra, usualmente, y la poca cantidad de fibra también está relacionado con una menor saciedad. ¿Bien?
Además de eso, existen o ya quedan en el producto final, quedan pocos nutrientes de lo que era el alimento primario. ¿Bien? Claro, durante ese procesamiento a ese producto se le suelen agregar vitaminas o se le suelen agregar estos nutrientes que pierde durante el proceso. Sin embargo, pues la absorción de esas vitaminas suele no ser igual a la absorción que tenemos cuando consumimos el alimento primario. ¿Bien? Entonces, lo ideal sería que estos alimentos que son ultraprocesados no sean la base de la alimentación. Suele ser un error. Y de la primera parte nos quedamos con esta frase: la educación es clave en toda intervención nutricional. ¿Ya? Justamente el hecho de que una persona llene o prefiera este tipo de alimentos antes que alimentos frescos, pues denota una falta de educación nutricional. Es decir, esa persona no ha tenido un acompañamiento adecuado desde el punto de vista de cuáles son los mejores alimentos, cuáles son los alimentos adecuados desde el punto de vista de salud, más allá de pérdida de peso. ¿Okay? Entonces, la educación nutricional es parte fundamental de lo que hacemos nosotros los nutricionistas con nuestras consultas. No es solo dar una lista de alimentos que puedes comer, que no puedes comer, sino también tratar de transmitir ese conocimiento de cuáles son los mejores alimentos, cómo escogerlos, cómo reconocerlos. ¿Bien? Y también cómo apoyarnos en el uso de alimentos procesados y ultraprocesados de una forma adecuada, ¿bien? Sin satanizar ningún tipo de alimento. Y bueno, vamos con el siguiente error. ¿Bien? Recordemos que la premisa era como saludable pero no logro bajar de peso. Y mi siguiente pregunta sería: ¿las raciones son las adecuadas para ti? Por ejemplo, vamos a tomar esta historia o este escenario. Están la persona A y la persona B. Ellos dos o ellas dos son vecinas. ¿Bien? La persona A tiene una actividad física moderada con X gasto calórico, mientras la persona B tiene poca actividad física y por lo tanto un menor gasto calórico que la persona A. ¿Okay? Entonces, la persona A comenzó una asesoría nutricional y está logrando o está viendo los resultados de esa asesoría, está logrando sus objetivos. Entonces, ellas dos se encuentran en el ascensor de su edificio y la persona B, que tiene los mismos objetivos, comienza a preguntarle qué ha hecho, cuáles son los cambios que ha hecho. La persona A comienza a hablarle de su dieta y luego de conversar, la persona B decide comenzar a hacer la dieta que le han recetado a la persona A. Entonces, ¿creen ustedes que estas dos personas van a tener el mismo resultado, van a tener el mismo objetivo siguiendo la misma dieta? Si gustan pueden colocar sus comentarios, bien, con las respuestas. Ahora, les adelanto un poco. La verdad es que, bueno, estas dos personas es muy poco probable que tengan los mismos resultados, básicamente porque la diferencia entre ambas es bastante grande. ¿Bien? Comenzando primero con la actividad física que tienen, el gasto calórico que tienen es diferente. Además de eso, bueno, no sabemos si tienen la misma edad, si tienen la misma estatura. ¿Okay? Entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de realizar una planificación nutricional. Y este suele ser un error bastante común, hacer las dietas que están planificadas para otra persona. ¿Bien? La planificaron para mi vecina y ella me facilitó la dieta, entonces, pero no me funciona, entonces es poco probable que funcione en ti porque básicamente no está hecha para ti. ¿Bien? Otro error bastante común, vamos a ver este escenario, es el de estas dos amigas, ellas son mejores amigas, tienen el mismo peso, la misma estatura, la misma edad y por supuesto los mismos objetivos. Además de eso, ellas entrenan juntas, la misma intensidad, la misma frecuencia, los mismos ejercicios y comen prácticamente lo mismo. Entonces, ellas han decidido que una irá con el nutricionista y las dos seguirán la misma dieta, porque al fin y al cabo son iguales, ¿no? Pareciera, ¿o no? Sin embargo, lo que ellas no saben es que una tiene sensibilidades alimentarias que hace diferente la forma en que ella
metaboliza, digiere y metaboliza esos alimentos, y la otra produce un exceso de insulina, ¿ya? En este caso, a pesar de que ella, sus características de estatura, peso, gasto calórico o tipo de entrenamiento sea bastante similar, ya el hecho de tener condiciones médicas diferentes ya hace que ellas necesiten estrategias nutricionales diferentes para cumplir sus objetivos, ¿bien? Entonces hay que estar muy atentos a esto. La idea no es seguir la planificación nutricional de un amigo, de un conocido, de un vecino, o la planificación nutricional de internet, por ejemplo, ¿okay? La idea es que esa alimentación que tú estás llevando, adecuada, sana, saludable, tenga también raciones acordes a lo que tú necesitas. Y tiene mucho que ver con esta frase que les coloco acá. Cuando la asesoría nutricional no está enfocada en ti, lograr los objetivos es cosa de azar, ¿bien? Tú puedes, si deseas, puedes realizar algunas de estas dietas que te comentaba, de la vecina, del amigo, de internet, del entrenador, pero, y si tú logras tu objetivo sin efectos secundarios, eso es suerte, básicamente, ¿okay? Y muchas veces los efectos secundarios ni siquiera los notamos, porque suelen ser más que todo alteraciones metabólicas que nos damos cuenta ya cuando o hacemos un examen o cuando hay algún síntoma, pero no lo relacionamos directamente con una dieta que no está adaptada a nosotros. Entonces hay que tomar esto en cuenta. La mejor asesoría es la que está enfocada en ti, tomando en cuenta todas tus particularidades. Ahora, la siguiente pregunta que debemos hacernos es: si tus alimentos son saludables, cuidas también tus bebidas. Las bebidas calóricas suelen ser una gran fuente de calorías, tal cual, de energía, y suele ser una de las razones por las cuales las personas aumentan su ingesta de nutrientes o su ingesta de calorías en el día, ¿bien? Fíjense acá, por ejemplo, está el caso de un vaso de Coca-Cola, de jugos pasteurizados y de la bebida de rehidratación oral Gatorade, ¿okay? Versus algunas otras bebidas que podemos utilizar para hidratarnos: el agua, que es el gol estándar, el máximo, café o el té, ¿bien? Este suele ser un error bastante común, el utilizar sobre todo esta bebida de acá, el Gatorade, en personas que van al gimnasio y que desean perder peso corporal. Lo que sucede con esta bebida, bien, no es mala de por sí, sin embargo está diseñada para para su uso en deportistas principalmente, ¿okay? Personas que tienen un entrenamiento de muy alta intensidad, con un alto volumen de entrenamiento. Entonces una persona que suele ir unas 2 o 3 veces al gimnasio con una intensidad de entrenamiento moderada, es muy probable que no, y que además tenga como objetivo perder peso, perder grasa corporal, probablemente este tipo de bebidas no sean producentes, sino más bien el agua, por ejemplo, como una forma de rehidratarse, ¿bien? Y en muchos casos disminuir las bebidas calóricas y el agregado de azúcar en las preparaciones que hacemos en casa puede hacer una gran diferencia. Puede ser el ajuste que necesita una persona en su alimentación, o incluso ya puede ser un cambio drástico en alguien, ¿bien? Una persona que basa sus calorías en bebidas, al retirarlas, pues puede ver un cambio importante en su peso corporal o en alguna otra forma de medir su progreso. Y ahora, si llegaste hasta acá y cumples con todas las premisas, es decir, tu alimentación realmente es saludable, las raciones están adecuadas para ti, cuidas tus bebidas, es hora de ir un poco más allá. Bien, si aún así sigues teniendo problemas para perder peso, es hora de ir un poco más allá y ver otro tipo de situaciones que pueden darse en el organismo de una persona que no logra perder peso, ¿bien? Recuerden dejar sus comentarios con sus dudas, con sus preguntas en la cajita de comentarios. Entonces vamos con la primera, que es un término que bueno, se dice termorreducción adaptativa.
Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando la persona no logra perder peso o ha perdido peso pero no logra perder aún más peso. ¿Bien? Suele estar relacionado con esta termorreducción adaptativa. Básicamente al cuerpo le gusta estar en equilibrio. ¿Bien? Ese equilibrio se denomina homeostasis. ¿Bien? Y el cuerpo va a buscar todos los recursos que tenga para oponerse a los cambios. Y básicamente la pérdida de peso, la pérdida de grasa es un cambio también. Por eso en algunas ocasiones pone a algunos mecanismos en marcha para evitar que perdamos peso corporal. ¿Ya? Recuerden que el peso corporal, la grasa corporal principalmente, es una forma de almacenar energía y de asegurar la supervivencia. ¿Bien? Todo va enfocado en asegurar la supervivencia. Entonces, cuando una persona está realizando una restricción calórica y está en un proceso de pérdida de peso, se ponen en marcha, sobre todo cuando son drásticos, se ponen en marcha algunos mecanismos. Algunos de estos mecanismos incluyen, por ejemplo, la disminución de las hormonas tiroideas. Recordemos que las hormonas tiroideas están muy relacionadas con el metabolismo basal y por lo tanto esa disminución de hormonas tiroideas provoca también una disminución del metabolismo basal. ¿Bien? Y además de eso, puede haber también una disminución de leptina circulante. La leptina es una hormona que nos dice, es decir, que nos indica que ya está saciado, es decir, que ya no necesito más alimento. Entonces, al disminuir la leptina, aumenta el apetito. De esta manera, el cuerpo se asegura de que nosotros estemos consumiendo alimentos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace el cuerpo en estos casos? Restricción calórica y pérdida de peso. Básicamente trata de disminuir el gasto calórico a través de la disminución del metabolismo basal, a la vez que aumenta la ingesta calórica a través de la disminución de la leptina. ¿Bien? Entonces, esto favorecería un balance energético positivo. Un balance energético positivo, como podemos recordar de algunas láminas atrás, favorece también el aumento de peso corporal. Y la idea es que nuestro cuerpo va a trabajar con lo que tiene. ¿Bien? Disminuye el metabolismo basal, trato de aumentar ingesta, de esa forma voy a preservar o voy a asegurar supervivencia. ¿Okay? Y eso se traduce en una dificultad en perder peso y en el efecto rebote. ¿Bien? Sin embargo, tenemos estrategias para evitar que exista esta termorreducción adaptativa. ¿Bien? Por ejemplo, generar hábitos que puedan mantenerse a largo plazo. ¿Okay? También el evitar las restricciones calóricas drásticas, favorecer las restricciones leves a moderadas. También podemos generar una restricción calórica alternada, es decir, alternar ingesta, es decir, restricción calórica, alternarlo con una ingesta calórica usual. ¿Bien? Eso por supuesto va a depender de cada caso. También se puede hacer lo que es una dieta reversa, que es básicamente cuando logramos nuestro objetivo, cuando llegamos a cierto peso que deseamos mantener, ir aumentando progresivamente la ingesta calórica hasta llevarlo a la ingesta de mantenimiento. ¿Bien? Y de esa manera, hacerlo poco a poco nos va a asegurar que sea con el menor aumento de grasa posible. Y por supuesto, establecer objetivos adecuados. ¿Bien? Para cada individuo, para cada persona. Usualmente, bueno, una pérdida de peso de más de 1 kilogramo a la semana, unos 2-3 kilogramos a la semana, no es un objetivo realista. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Y son parte, justamente, de la caja de herramientas que tenemos nosotros como nutricionistas. ¿Bien? Junto a todos los tipos de dietas que podemos manejar, tenemos también estas estrategias, ¿bien? Que pueden hacer que a la persona le vaya mucho mejor con su planificación. Por supuesto que hay que conocer al individuo, entonces las consultas nutricionales van a ser primordiales. En estos casos, para hacer este tipo de estrategias, no valen las dietas que hacemos o las dietas que se encuentran en internet. ¿Bien? Hay que estar muy atentos con ese tipo de intervenciones.
Otro de los aspectos que debemos considerar son alteraciones hormonales. ¿Bien? El tejido adiposo ya se sabe que no es solo un almacén de grasa, de energía, sino también que puede actuar como un órgano endocrino, es decir, que puede producir y liberar sustancias que tienen efectos en otros órganos. Usualmente lo que ocurre con el tejido adiposo es que favorece la resistencia a la insulina. ¿Bien? Una resistencia a la insulina va a provocar que nuestro páncreas, las células beta del páncreas, comiencen a producir más insulina en forma de compensar. ¿Bien? Y esto es lo que se conoce como una hiperinsulinemia. Entonces, en algunos casos, ante una dificultad de pérdida de peso, lo que podemos verificar es también cómo están los valores de las hormonas, ¿bien? Incluyendo, por supuesto, la insulina. Y bueno, por acá les coloco, bueno, la insulina es una de las principales hormonas anabólicas que favorece el almacén de tejido adiposo. ¿Bien? Entonces hay que estar atentos a también cómo están nuestros niveles hormonales, especialmente de insulina. Y recordar que en algunos casos, por ejemplo, una persona puede decirme, bueno, mi glucosa está bien, no sufro de diabetes, pero la hiperinsulinemia puede preceder a la diabetes incluso unos 10 años. ¿Bien? Es decir, una persona puede venir con hiperinsulinemia, una resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia, nuestro páncreas está trabajando mucho más para mantener esa glucosa estable, que nosotros estamos checando pero que está bastante bien, bueno, no hay problema, pero llega un momento en que nuestro páncreas se resiente y comienza a disminuir la producción de insulina, y ya es ahí cuando aparece la diabetes. ¿Bien? Ya nuestra glucosa no está estable, comienzan a haber aumentos de glucosa, ya comienza toda la patología. Entonces hay que estar atentos con los exámenes de laboratorio que hacemos también, ¿bien? Y con los chequeos médicos, son sumamente importantes. No todo es peso, también necesitamos verificar salud. Y otro aspecto que podemos tomar en consideración si existe una dificultad de pérdida de peso es el estado de la microbiota de esa persona. ¿Bien? Recordemos que la microbiota son un conjunto de microorganismos, virus, bacterias, protozoos, arqueas, que se encuentran en distintas mucosas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la mucosa oral, la mucosa vaginal, también se encuentran en la piel, y siendo la más importante, la más estudiada, la microbiota intestinal. ¿Okay? Hay distintos factores que pueden alterar negativamente esa microbiota. Por ejemplo, uno de los principales es la alimentación, el estrés crónico, el uso de medicamentos, y acá podemos incluir una larga lista, metales pesados, por ejemplo, contaminantes, ¿okay? Que pueden afectar la cantidad de estos microorganismos y el tipo de microorganismo que predomina. Esa alteración se conoce como disbiosis, ¿bien? Y puede tener múltiples consecuencias en nuestro cuerpo, desde varios órganos o sistemas. Acá les he colocado algunos. Por ejemplo, todo lo que son patologías neurodegenerativas pueden tener también un origen en una disbiosis intestinal. Bien, depresión, Parkinson, Alzheimer, enfermedades metabólicas, fíjense acá, principal, obesidad, síndrome de ovarios poliquísticos, la hipercolesterolemia, la diabetes, ¿bien? Y también enfermedades inmunes y autoinmunes, alergias, intolerancias, ¿okay? Y básicamente esto ocurre porque hay una mayor permeabilidad en la membrana intestinal, es decir, que nuestro intestino ya no filtra como antes, no filtra adecuadamente. Y es decir, el tema de la microbiota se ha demostrado a través de un experimento, ¿bien?, que realizaron con gemelos, uno obeso y uno delgado, y trasplante de microbiota. Trasplantaron la microbiota de cada uno de los gemelos en ratones estériles sin microbiota, y aunque tenían el mismo tipo de alimentación, uno de ellos aumentó el tejido adiposo mientras el otro permaneció delgado. Entonces se ha visto que sí, la microbiota tiene una relación también con la obesidad, además de todos los otros factores, ¿okay?, las otras patologías con las que está asociado, ¿no? Entonces, estos son tres aspectos que podríamos verificar si estamos teniendo dificultad con la pérdida de peso, ¿bien?
Y para irnos, antes de terminar, quería quedarme con esta frase, con esta premisa. Existen indicadores de progreso que son mucho más precisos que el peso corporal. ¿Bien? Primero quería comenzar diciendo que a pesar de que durante toda la transmisión del día de hoy he hablado solo del peso, solo el peso no nos dice cómo está la salud de una persona. ¿Bien? Eso hay que tenerlo en consideración. Peso no es igual a salud. Recordemos que la salud es un estado de bienestar físico, mental, emocional y no solo la ausencia de enfermedad. Bien, hay personas que a pesar de tener sobrepeso pueden estar más saludables que una persona delgada. ¿Okay? Y esto es porque el sobrepeso y la obesidad son, digamos, signos de alarma o de riesgo, pero no indican o no condicionan que la persona esté enferma. Es decir, por una persona que tenga un índice de masa corporal elevado, no necesariamente esa persona va a ser una persona enferma. Entonces hay que estar atentos a no quedarnos solo con el peso. Lo más importante para nosotros saber si nuestro progreso con nuestra planificación nutricional está dando resultados son los chequeos médicos. ¿Bien? Verificar cómo están los exámenes de laboratorio, tus niveles de insulina, de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, tu presión arterial, qué tal va todo eso, y también tu salud mental, cómo tú te estás relacionando con la comida. Es decir, esta planificación nutricional que tú estás llevando te hace generar ansiedad, fobias a algunas comidas. Entonces, en ese caso, no estás promoviendo salud con ese tipo de planificación. Entonces, alejarnos un poco del tema de peso y enfocarnos un poco más en verificar, chequear mi salud, cómo está mi salud física, atender también mi salud emocional y buscar otras maneras un poco más precisas de medir el progreso además de esas dos. ¿Bien? Por ejemplo, una buena forma, dependiendo del caso, dependiendo de la persona que estemos hablando, pueden ser, por ejemplo, las mediciones corporales. ¿Okay? Usualmente nosotros los nutricionistas utilizamos pliegues subcutáneos, pero también se pueden utilizar circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, el cuello también. La circunferencia de cuello está relacionada también con enfermedades metabólicas, con hiperinsulinemia. ¿Bien? Entonces son otros factores que nosotros podemos tomar en cuenta más allá del peso. ¿Bien? Por ejemplo, si eres una persona que está siguiendo una planificación nutricional enfocada en ti, que ha logrado mejorar tus niveles de energía, tus estados de ánimo, si tenías síntomas gastrointestinales, por ejemplo diarrea o estreñimiento, si has logrado mejorar con tu planificación esos síntomas, si además te haces un chequeo médico, tus exámenes de laboratorio también, te sientes bien a nivel general, pero si tu peso no ha bajado como tú deseas, probablemente el problema no sea la dieta como tal, sino enfocarse solo en el peso. Hay muchos otros factores que te están diciendo que sí, que vas bien. Entonces enfócate en esos otros factores que son mucho más importantes que solo el peso. Entonces, bueno, me gustaría saber qué opinan de ese tema. Es un tema que ahorita está, que se está tocando muchísimo. Entonces me gustaría saber qué opinas, si tienes alguna duda, si tienes alguna consulta, déjala en los comentarios para compartirlo con todos y tratar de resolverlos también. ¿Ya? Entonces, bueno, le doy las gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y que nos vienen acompañando todas las semanas. Recuerden que, bueno, esto es un espacio que yo he preparado para ustedes, básicamente. Agradezco muchísimo las personas que se conectan todas las semanas y que confían en nosotros para aclarar sus dudas de alimentación y de nutrición. Justamente este espacio, como les comentaba, está diseñado para ustedes. La idea es que ustedes hagan uso de este espacio, puedan compartir experiencias, puedan compartir cómo se sienten ahorita, cuáles son sus dudas. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a leer algunos de los comentarios a ver si hay alguna duda al respecto. ¿Bien? Recuerden que las dudas pueden ser de cualquier tema. Ahorita, por supuesto, estamos hablando de peso corporal, de algunos de los errores más frecuentes, pero si tienes alguna otra duda con algún otro tema, siéntete libre de escribirlo, de compartirlo con nosotros para responder y aclararte. ¿Bien? Entonces, voy a mirar hacia acá, ¿okay?
para leer los comentarios o para leer las preguntas e irles respondiendo. No vayan a pensar que estoy haciendo otras cosas. Okay, vamos a revisar a ver. Ok, perfecto. Hola Violeta, ¿cómo estás? Feliz tarde, gracias por acompañarnos. Bien. Bien, Alex nos hace un comentario, vamos a leer. Bueno, primero Alex, feliz tarde y gracias por acompañarnos y por comentarnos. Él nos dice, buenas noches. Buenas doctora, buenas. He bajado de peso, pero me siento un poco débil. ¿Cómo hago para mantener mi peso sin estar cansado? ¿Y cuánto de proteína y carbohidratos debería de comer al día? Hago ayuno intermitente 16-8, pero creo que no como lo suficiente. Hago ejercicio de funcional 4 veces por semana. Bien, Alex. Bueno, fíjate, bien, haces un entrenamiento moderado. El ayuno intermitente habría que ver también cómo lo estás haciendo. ¿Okay? Recuerda que el ayuno intermitente, la idea es que sea intermitente. En algunos casos, algunos errores de los que he visto con el ayuno intermitente es que lo hacen diariamente y a veces sin escuchar cómo te va. Bien, usualmente, por ejemplo, en el caso cuando yo hago ese tipo de protocolos, no los hago diario, habría que ver si tú los haces diarios también. En el caso de que lo hagas diariamente, tienes que asegurar un buen aporte de proteínas, de carbohidratos y de grasas saludables también. ¿Okay? Solo con esta información que me estás brindando no podría decirte exactamente cuánto. Usualmente la cantidad de proteína va por encima de los 1.2 gramos por kilogramo de peso, pero eso es solo de proteínas. Recuerda que el alimento proteico, esa matriz tiene otros componentes, entonces hay que hacer la conversión entre proteínas a alimentos, ¿bien? Hay que estar atentos ahí. Yo en tu caso, bueno, es que tendríamos que verificar exactamente cómo estás haciendo tus comidas, qué estás comiendo, ¿bien? Trata de probar primero cómo te va sin hacer el ayuno intermitente o haciendo el ayuno intermitente solo algunos días a la semana, ¿okay? Si aún así sigues con la debilidad, porque la debilidad no es normal, tienes que verificar con un nutricionista, ¿okay? Sería lo ideal. Ahí aparte de eso, probablemente sea por el tema del ayuno, pero otras de las razones puede ser también déficit de micronutrientes, que también es usual. Entonces hay que estar atentos ahí con eso, ¿okay? Si tus síntomas no mejoran, lo ideal sería que consultes con un nutricionista para que él te pueda decir o te pueda indicar exactamente cuáles son las cantidades de alimentos que debes consumir y con qué frecuencia, para que aún así puedas hacer tu ayuno intermitente y tus clases de funcional, ¿bien? Este es un tema bastante complejo, la verdad. Hay muchos factores, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta en este tipo de consultas. Perfecto, excelente, Alex. Bien, espero haber respondido a tu pregunta. Si tienes alguna otra duda, déjala igual en los comentarios y lo aclaramos, ¿bien? Bien, José Mendoza nos hace una pregunta. Hola José, feliz noche o feliz tarde, no estoy segura. El aumento de sodio, ¿cómo afecta en el cuerpo? Bien, usualmente el efecto más reconocido del aumento de sodio es el aumento de la presión arterial, ¿okay? Suele estar relacionado a eso. Hay algunos casos en los que, una persona hipertensa puede tener una hipertensión independiente de la cantidad de sodio que consume. Pero hay personas que esa hipertensión es dependiente a la cantidad de sodio que consume. Entonces, a nivel general, cuando hablamos de recomendaciones generales, las cantidades de sodio deberían estar dentro de un rango aceptable o recomendado, porque podría ser un factor que predispone a la persona a padecer o a empeorar un cuadro de tensión arterial, ¿bien? O de hipertensión arterial, mejor dicho. Entonces, ese sería uno de los principales efectos, ¿bien? O de los más preocupantes, a decirlo así. Perfecto, José. Muchas gracias por preguntar y por acompañarnos. Bien, Nancy. Bien, Nancy Castañeda nos hace una pregunta. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Qué tanto ayuda no consumir azúcar?
hace 2 meses dejé el azúcar y sí bajé de peso. Así es, Nancy. Fíjate, bueno, el azúcar simple, ese azúcar procesada, ese azúcar blanca, azúcar de mesa, solo nos aporta carbohidratos y calorías. Bien, es decir, el valor nutricional, hablando desde el punto de vista de micronutrientes, pues es muy poco. Y bueno, nosotros ya obtenemos carbohidratos de otros tipos de alimentos, es decir, que no es necesario consumirla, no, por no consumirla no te va a pasar nada, no hay mayor problema. Lo que te puede pasar es justamente eso, que mejoras tus hábitos de alimentación y ves cambios en tu peso corporal. ¿Okay? Eso suele ser también una de las cosas, de las estrategias iniciales en la pérdida de peso. Disminuimos el consumo de azúcar, el consumo de bebidas calóricas, y ya en algunos casos solo con eso la persona puede ver cambios importantes. Te felicito, trata de seguir con ese ritmo de evitar el azúcar. Bien, Mercedes García nos hace una pregunta. Feliz noche, Mercedes. ¿Y qué hay de la stevia? Bien, fíjate, la stevia es un edulcorante no calórico también, pero es un edulcorante natural. Bien, cuando nosotros recomendamos edulcorantes, ese suele ser uno de los que están dentro de ese grupo. ¿Okay? Entonces, con la stevia no hay mayor inconveniente. Ahora, por supuesto que en el mercado hay productos, es decir, esos productos de stevia, pero también tienen otros componentes, aunque en menor medida, que son carbohidratos asimilables. Entonces ese sería el único detalle. Sin embargo, también está la opción de utilizar la hoja de stevia. Con la stevia no hay mayor problema, Mercedes, lo puedes usar. ¿Bien? Por supuesto, si lo vas a utilizar, lo ideal sería que tengas una asesoría como para que sepas más o menos si estás utilizando un producto comercial o si estás utilizando las hojitas de stevia, cómo usarlo, con qué frecuencia, por cuánto tiempo. Nancy nos dice, los edulcorantes no es mejor, escucho entonces. Bien, bueno, lo ideal es como tú lo estás haciendo, Nancy, que has disminuido, has dejado el azúcar. ¿Okay? Hay personas a las que se les hace un poquito más difícil esa transición entre azúcar y no azúcar, y en esos casos podemos utilizar estrategias, o como estrategia podemos utilizar el edulcorante. ¿Bien? Si es algo ocasional, pues bueno, se evalúa, ¿no? El tema es cuando es un uso, bueno, prolongado y con varios productos, es decir, varios productos que están aportando edulcorantes, los tomamos o los comemos durante mucho tiempo. Ahí vienen los detalles. Nancy nos hace otra pregunta. ¿El queso fresco sin sal sí es bueno? Bien, bueno, Nancy, va a depender. Mira, no hay ningún alimento, es decir, no es adecuado clasificar los alimentos como buenos y malos. ¿Okay? Probablemente quizás adecuado o no, dependiendo de, y siempre dependiendo de cuál es la situación de la persona, de sus patologías. Por ejemplo, si es una persona que tiene una hipertensión dependiente de sodio, quizás esos quesos frescos bajos en sal pues serían buenos o serían adecuados. Pero nunca veamos los quesos, nunca veamos las comidas como buenas o malas. ¿Ya? Siempre va todo dentro de un contexto. ¿Okay? Y por supuesto el queso no es solo la sal que está en ese queso, es también esa proteína. Entonces es ver el alimento como un todo y dependiente de. ¿Okay? Nancy nos dice, el saber comer es la clave. Así es, Nancy, eso es lo principal. ¿Bien? Cuando nosotros estamos en una asesoría, bueno, personalmente cuando yo estoy en asesoría con algún paciente, yo me doy por satisfecha cuando la persona aprende a comer, cuando la persona sabe cuáles son los alimentos que debería escoger, ya conoce los criterios para escoger esos alimentos, puede identificar un etiquetado nutricional, ya sabe cuándo es un alimento adecuado o no, cuándo puede serle beneficioso o no. Eso es la clave. Bien, así es. Nancy nos comenta que es difícil el cambio de una a otra persona por varios motivos. Así es, Nancy, cada persona cambia de manera distinta. Por eso una
digamos, una planificación o un tipo de tratamiento para todas las personas, puede ser un poco efectivo. Es decir, a algunas personas les funcionará, pero a otras no les funcionará. Bien. Elsa nos comenta también, hola Elsa, ¿cómo estás? Ella nos dice, ¿por qué tengo muchas ganas de comer? Yo creo que es ansiedad. Dime, por favor. Bien, Elsa, pueden haber muchísimas razones por las que nosotros tenemos o sentimos ansiedad por la comida. ¿Okay? Pueden ser procesos de estrés, por ejemplo. Un estrés mal manejado nos puede llevar a un aumento en la necesidad, o en el apetito, o en el consumo de alimentos. ¿Okay? Otros aspectos pueden ser dietas muy restrictivas, ¿okay? O restringirse grupos de alimentos, o restringirse un tipo de alimento en particular. Por ejemplo, decir, un ejemplo, no sé, X alimento es malo, entonces me lo prohíbo. Sin embargo, eventualmente pues mi cuerpo va a necesitar ese alimento. Entonces, esas prohibiciones, esas dietas restrictivas pueden favorecer ese tipo de cuadros que estás teniendo. ¿Okay? Hay otras razones, sí, las razones pueden ser muchas. Otras razones, por ejemplo, que lo conversábamos con el tema del ritmo circadiano, y es que cuando nosotros no dormimos lo suficiente, cuando dormimos menos de 6, 5 horas durante el día, somos más propensos a malas elecciones de comida, y esas incluyen comer en la tarde, en la noche, alimentos más calóricos, más azucarados, por ejemplo, o comer en mayor cantidad, mayor porción. Entonces, habría que ver en tu caso cuál puede ser la razón. Sin embargo, esas son algunas de las más comunes, ¿bien? O dietas muy restrictivas, un descanso inadecuado, pocas horas de sueño, o quizás un proceso de estrés que te está condicionando eso, ¿bien? Y para cada caso hay un tipo de intervención diferente. Perfecto. Bien, Eliam nos pregunta, ¿y cómo calmar la ansiedad? ¿Qué alimentos podrían ayudar y a qué hora comerlos? Bien, como le comentaba a Elsa, primero hay que identificar cuál es la razón por la cual estás teniendo esos procesos de ansiedad, esos momentos de ansiedad. Bien, y en función de eso, hacer el tratamiento necesario. Por ejemplo, si el tema es que estás durmiendo muy poco, ver por qué estás durmiendo muy poco y favorecer un descanso adecuado. Un ejemplo, ¿ok? Ahora, si hablamos desde el punto de vista de alimentación, de nutrición, de comidas, yo lo que una de las cosas que suelo preguntar es en qué horario sueles tener esos periodos de ansiedad. Y en esos horarios planificamos una merienda, de forma de que ese momento podamos ya tener una opción ajustada a ti, que te permita sobrellevar ese momento. Ahora, por supuesto que eso es como tratar el síntoma, ¿bien? Pero no estaríamos tratando la base. Entonces, lo ideal sería buscar primero la base, ¿bien? Mientras tanto, puedes hacer lo que te comento. Organizar en los momentos en los que tengas mayor ansiedad, organizar alguna merienda, algún snack que sea saludable, adecuado para ti, enfocado en ti principalmente. Bien, y nos hace otra pregunta, Elian. ¿Es verdad que cuando comienzas a realizar ejercicio subes un poco de peso por el cambio que está realizando tu cuerpo? Puede ocurrir, Elian, puede ocurrir, pero usualmente esos cambios rápidos de peso, es decir, cuando perdemos o aumentamos, y lo vemos que si dentro del mismo día o después de una sesión, suele ser más que todo por líquido corporal, ¿ok? Entonces, no le des tanta importancia a esos cambios drásticos en el peso. Bien, Nancy nos comenta, estoy a dieta, siempre tener un plato de ensalada fresca en el almuerzo y como, claro, proteína y arroz, 2 cucharadas o una papa o un camote. Bien, Nancy, bien, bueno, te comento un poquito. Una alimentación saludable puede incluir varios aspectos, ¿bien? Las ensaladas, los vegetales frescos o cocidos suelen ser una de esos aspectos. Por supuesto la proteína, si una persona está en pérdida de peso, las proteínas van a ser saciantes, nos van a ayudar, igual que la fibra de los vegetales, ¿okay?
Con respecto a los carbohidratos, pues va a depender. Va a depender de cuál es el requerimiento calórico de la persona, es decir, la cantidad que estamos dando, ¿no? Va a depender de cuál es el requerimiento calórico de la persona. Y en función de eso sabemos cuál es la cantidad. ¿Okay? Y también va a depender de cómo hemos distribuido los macronutrientes, si estamos favoreciendo el uso o si estamos favoreciendo el aporte de grasas o si estamos favoreciendo el aporte de carbohidratos. Eso va a depender, sí, las cantidades van a depender. Ahora, como regla o como recomendación general, lo que se suele utilizar es el plato saludable, que divide el plato en 3 partes: medio de vegetales, un cuarto de proteínas y un cuarto de carbohidratos. Bien, un cuarto sería aproximadamente un puñado, un puñado cerrado, okay, aproximadamente. En algunos casos eso puede servir como una guía o un referente inicial. En algunos casos ese cuarto de proteína puede ser insuficiente si una persona entrena. Entonces, en un inicio puedes guiarte de ese recurso, el plato saludable, pero bueno, para escalar e ir un poco más allá, recuerda considerar tu asesoría nutricional, ¿bien? Para que sepas exactamente cuánto necesitas en tu caso. Alex, gracias a ti, Alex, gracias a ti por conectarte con nosotros. Gracias, Elian. Bien. Yulisa nos pregunta, dice buenas tardes Yulisa. ¿Es bueno el arroz integral, avena integral? Bien, como le comentaba en un comentario arriba, un par de comentarios, tratemos de no clasificar los alimentos como buenos o malos, ¿ok? Ahora, el arroz integral, la avena, bueno, en esos casos, ese tipo de cereales poco procesados suelen tener mejores beneficios que los procesados, ¿ok? Siempre debemos comerlos sin importar qué, pues va a depender de cada caso. Incluso hay patologías o hay personas que tienen antecedentes médicos en los que no es recomendable tanta fibra, ¿bien? Entonces va a depender de tu caso en particular, Yulisa, ¿sí? Sin embargo, sí, bueno, si hablamos desde el punto de vista de aporte de nutrientes, sí pueden ser preferibles los cereales integrales, ¿bien? Los menos procesados. Bien. No, gracias a ti, Nancy, un placer, un gusto. Esta es una de mis actividades favoritas de la semana. Yulisa nos dice, ¿la maltodextrina es dañina? Bien, fíjate, la maltodextrina es un tipo de carbohidrato, ¿okay? Va a depender básicamente, es decir, si un carbohidrato, si un alimento, si una sustancia sea dañina o no. Cuando hablamos en el tema de nutrición, va a depender usualmente de la dosis en la que estés consumiendo, ¿okay? Por sí sola, si hablamos solo maltodextrina es mala, no, pero va a depender también de las cantidades que estés consumiendo. Perfecto, Elian. Elian nos comenta, yo creo que mi ansiedad es el antojo. El antojo es por la situación que ahora realizo teletrabajo y pues tengo toda la mano y me antoja lo que mis parientes comen. En cambio, cuando estaba en la oficina me restringía un poco porque solo comía lo que llevaba según mi plan nutricional. Así es, Elian. Incluso, bueno, una de las estrategias, aparte de las meriendas que les comentaba hace un momento, es también no tener a la mano alimentos, si estás con un proceso de pérdida de peso, no tener a la mano alimentos altamente calóricos. ¿Bien? Está muy buena tu intervención. Eso suele suceder. Cuando tenemos a la mano, pues provoca un poco más. Bien, Nancy nos pregunta, ¿qué días da clases? Los días miércoles, Nancy. Todos los miércoles a las 6 de la tarde estamos haciendo una transmisión en vivo a través de esta página con algún tema de corte nutricional. ¿Bien? Te esperamos en las próximas clases. No, gracias a ti, Yulisa. Bien. Pareciera que ahora no hay comentarios o no hay otras dudas. Entonces, bueno, ya para ir despidiendo la transmisión del día de hoy, quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado hasta ahorita, las que nos estuvieron acompañando durante toda la transmisión y a las personas que han comentado también, ¿okay? Bueno, como les comentaba ahorita Nancy, estas clases o estos espacios los estamos abriendo en esta página los días miércoles a las 6 de la tarde, ¿bien? Todos los días o todas las semanas, mejor dicho, estamos con algún tema diferente. Ya les estaremos publicando en la página cuál será el tema de la próxima semana, ¿bien? Si tienen dudas, gracias Violeta.
Gracias, Violeta. Excelente. Bien, acá hay una última duda. ¿Qué frutas podría comer para aliviar en sus antojos? Elian, no hay mayor inconveniente con la fruta, es decir, podrías incluir cualquier tipo de fruta, ¿bien? Si llevas una planificación con un nutricionista y ese nutricionista conoce tu historia clínica, pues te puede recomendar algunos tipos de fruta específicas, pero si no tienes problemas con diabetes o con glucosa alterada, pues no hay mayor inconveniente. Cualquier tipo de fruta puedes incluirla. Excelente. Bien, Elian. Buenísimo. Entonces, bueno, ahora sí para despedirnos. Y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy, que han comentado y que han preguntado. Y nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, si hay alguna sugerencia, algún tema que deseen tocar, pueden escribirme a mi Instagram @medicen.nutri. Ahí con gusto los atenderé también y podemos programar una clase especial para la próxima semana, ¿ven? Algún tema que ustedes quieran tocar en particular, ¿bien? Ahora sí, que tengan feliz noche y hasta luego.